Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Saludos, bendiciones, un abrazo lleno de la paz del Señor a todo el pueblo lindo. Gracias por la sintonía a este espacio del Buen Pastor y gracias a todo el pueblo del Señor por regalarnos este tiempo especial para compartir todos juntos y darle juntos la honra y la gloria del Señor. Aquí estamos en la edición de los viernes, y gracias a Dios por contar aquí con el pastor Sabdiel y el pastor Juan Luis que está conmigo. Los viernes nosotros abordamos un tema siempre muy edificante y hacemos un programa expositivo, ¿verdad? Para así aprender juntos más de la palabra del Señor. Muy bien. Aquí está Sabdiel después de un gran periplo europeo, ¿verdad? O varios periplos, ¿verdad? Porque después del periplo de Suecia estuvieron en el periplo de Francia y en el periplo de España, así es. Así es. Bienvenido, pastor. Mi querido Sabdiel. Muchas gracias, querido pastor Rodolfo Arias. Un placer. Lo oigo muy bajito. Un placer volver a verte. Ahí. Ajá. Un placer volver a verte después de sí, me hicieron falta. Sí. No me acordé así. Comiste mucho allá, ¿no? Ay, brother. Sí, un poco. Que lo veo más hermosón. Será porque caminé muchísimo. Ajá. Caminé mucho y comí poco porque es caro. Ajá. Sí. Bueno, toda Europa es caro. Toda Europa, pero Suecia es uno de los países más caros. Madrid es mucho más barato que Suecia. Casi a la mitad de los precios las comidas en Madrid que lo que cuesta en Suecia, brother. Pero sí, es un país muy lindo, muy hermoso, fue una experiencia maravillosa y lo más hermoso fue haberlo disfrutado en familia, ¿verdad? Y muchas gracias por los regalitos que nos trajiste también. Sí, usted sabe que el mismo espíritu que... ¿Usted le trajo? Ajá. ¿A vos no? No, es que te lo va a dar ahora. ¿Qué más regalo que mi presencia aquí, ¿verdad? Con ustedes hoy? Yo sabía que ibas a decir eso. Volver sano y salvo. Pero sí, una bendición poder compartir con ustedes, con el pastor Juan Luis, que bueno, que ya que metió la cuchara. Tenerles acá con nosotros. Ahí estamos viendo la preciosa espalda del pastor Rodolfo que está ayudando con todo. Muchas gracias. Ya te vi, Sí, estoy perfecto. Y decía, pastor Rodolfo, pues es un honor estar contigo otra vez, tener el pastor Sabdiel entre nosotros, pero esa bellísima audiencia, ¿verdad? Que siempre nos honra. Y hoy viernes los tenemos en las diferentes plataformas de nuestras redes sociales. También sean muy bienvenidos. Muy bien. Bueno, mi querido Sabdiel. Pues bueno, muy honrado nuevamente estar acá y compartir también a las personas que a veces quizás preguntan si quiere que seamos... Tuvimos como 2 viernes que yo no estuve, ¿verdad? No sé. Sí, en el último que él estuvo, vos no estuviste. Siempre con el tema de Correcto, con el tema de Egipto, que queremos seguir hablando un poco de las plagas y el éxodo sobre todo, y establecer y poder conocer y poder ver sobre todo la mano de Dios actuando en medio de su pueblo y las enseñanzas, que es lo más importante, que nos deja para nosotros hoy día, porque no solo es importante conocer qué fue lo que pasó en aquel momento a través de la cosmología egipcia, sino también es importante conocer cómo eso aplica y cuáles son las grandes lecciones que nosotros tenemos para hoy. ¿Por qué? Porque todos los relatos bíblicos, no importa cuál sea,
el propósito de un relato bíblico, de estar en el texto bíblico, es dejarnos una enseñanza. No hay otro propósito, sino dejarnos una enseñanza para hoy. Y a como le dejó una enseñanza a sus papás, a como le dejó una enseñanza a sus abuelos, a como había una enseñanza para sus tatarabuelos, como había una enseñanza para las personas de la Edad Media. Lo maravilloso del texto bíblico, Pastor Juan Luis, es cómo el texto nos puede dar una enseñanza hoy día, 2000 años después, 3000 años después de aquellos hechos, el texto bíblico sigue vigente. La palabra de Dios es vida, y esa vida es para nosotros hoy día. Y ahí eso es lo importante cuando entramos a desmenuzar el texto bíblico y entramos a hacerle esas preguntas al texto bíblico, ¿qué es lo que podemos aprender para nosotros hoy? Y eso es el objetivo de hacer este tipo de programas. A mí me sorprende, Pastor Zabdiel, Pastor Rodolfo, sobre todo cómo Mateo toma todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y las ve cumplidas en Cristo. Eso en primer lugar, es decir, que las Sagradas Escrituras, pese a haber sido escritas en prácticamente 1100 años, casi 1200 años, no obstante tienen consonancia desde la primera letra hasta la última de la Biblia. Pero en segundo lugar, a propósito de lo que usted decía, Pastor Zabdiel, de la introducción que hacía, recordé el Shema, la gran instrucción, ¿verdad? O el Oye Israel, que dice, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ese amar a Dios, Pastor Rodolfo y hermanos, empieza a significar no un concepto en el mundo de las ideas, digamos muy platónico, por decirlo de alguna forma, no un concepto etéreo, quedó ahí, sino empieza a decir ahí Deuteronomio, que estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en los dinteles de las puertas, las escribirás en las paredes, las hablarás a tus hijos cuando estén en la casa, cuando salgan de la casa, cuando anden por el camino, cuando regresen, cuando despierten, cuando se acuesten, etcétera, etcétera. Entonces, este esquema de enseñanza de la palabra del Señor, amados, nos permite a nosotros entender que nada, Pastor Rodolfo, de lo que se escribió, de lo que el Espíritu Santo reveló a los escritores del Antiguo Testamento, particularmente el libro de Éxodo, donde estamos ubicados en las últimas semanas, hablando precisamente de la liberación de Israel de Egipto y hablando de esta civilización tan impresionante como es la civilización egipcia. Nada de lo que se escribió ahí queda simplemente como un registro histórico, sino más bien todo lo que el Espíritu Santo reveló opera como un hilo conductor de nuestra salvación. Y básicamente yo digo que lo que podríamos ver es al Dios soberano, al Dios de la historia, al Dios presente en la historia, en aquellos tiempos y hoy también, sin perder Dios, por decirlo de esta forma, tal vez no es la mejor forma, pero sí es muy ilustrativo, sin perder Dios, amados pastores y hermanos en sintonía, el hecho de que Él sigue manejando los hilos de toda su creación, porque Él es el Dios de la historia, Él es el soberano. Lo demostró en Egipto con grandes prodigios, maravillas, milagros, lo demuestra también en nuestras vidas personales cada día, porque yo sé que todos los días para nosotros es un milagro. Las cosas que tal vez vemos, pastores, como ordinarias y que ya no les tenemos, no apreciamos, como el simple hecho de respirar, por ejemplo, abrir nuestros ojos o tener mucho o poco para desayunar, pero tener un techo que nos cobija, unos zapatos para calzar, etcétera. Cosas tan elementales que son parte de esa gracia, ese favor de Dios sosteniéndonos, siendo el Dios de la historia, pero también eventos milagrosos, manifestaciones gloriosas de Dios en nuestras vidas, en nuestras necesidades y aún respondiendo nuestras peticiones. Sí, así es, así es. Bueno, y muchas gracias, Pastor Juan Luis. Y bueno, precisamente yo quería, para introducir el tema de las plagas, ¿cuánto duró? Yo no sé si yo me escucho bien, sí, es que yo casi no me escucho aquí en el... ¿Cuánto duró, cuánto tiempo fue el tiempo de las plagas? Queremos saber, queremos conocer, tal vez es una pregunta que algunos no sepamos, otros sí.
Entonces, yo quisiera preguntarle, doy Pastor Rodolfo, a nuestros hermanos muy rápidamente, si a usted le parece, está de acuerdo, y que podamos hablar en esta mesa, ¿cuánto tiempo? Hay gente que dice que fue una plaga por día, que fueron 8 días, pero ¿cuánto tiempo creen los estudiosos realmente que fue el periodo desde la plaga del Nilo, del agua roja, que ya vimos en algún momento, hasta la última plaga de la muerte de los primogénitos, que sale el pueblo de Israel de Egipto, que se constituye el pueblo de Israel como nación, que es lo que se celebra en la Pascua al Pesach, no es otra cosa que la formación del pueblo de Israel como nación. Por eso nuestra Pascua cristiana, no es otra cosa también que la creación, la formación, el nacimiento del nuevo pueblo de Dios. Ahora, yo quisiera preguntar entonces, ¿cuánto tiempo duró ese periodo de las plagas? Y la pregunta es cada plaga en sí. No, desde la A primera todo. hasta la última. El periodo de todas las plagas. Exactamente, desde la primera hasta la última. Si hay algún hermano que sepa y que crea tener la respuesta, tal vez que nos pueda compartir mientras seguimos hablando, y nuestro querido hermano que está en controles tal vez nos pueda compartir algunas respuestas. ¿Cuánto tiempo fue desde la primera plaga? Que ese es un dato interesante de saber. Desde el momento que se presentan ante el faraón y que el río Nilo se convierte en sangre, hasta que llega la última plaga de las muertes de los primogénitos, ¿cuánto tiempo hubo? ¿Fueron 8 días? ¿O fueron 10 días? Porque eran 10 plagas. Estoy copiando aquí, pero no. No. San Google no nos puede ayudar. Esa no la tengo aquí. Esa la tengo aquí. A ver, léeme la mente. A ver. Yo estaba viendo el foro. Nada. Eso no la suelto. Estaba como en jeroglífico todo. Bueno, audios entonces, ¿querés? Sí, si te parece, pastor. Okay. Entonces, que si los hermanos ahí en casa, en el trabajo, mientras están preparando el almuerzo, nos pueden decir, pasaron 10 días, pasaron 15, pasaron un mes. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde el momento de la primer plaga hasta la última. Ahora, que los hermanos nos ayuden. vos conoces en París, hablando de eso que estamos hablando ahora, el obelisco que hay ahí, en la Plaza de la Concordia. Ese obelisco se lo regaló el gobierno de Egipto al gobierno de Francia. ¿Por qué motivo? Eso lo vamos a preguntar al aire. No estaba yo ahí. Porque Champollion en 1822, un estudioso. ¿Cómo se llamaba? Era apellido Champollion, Ajá. pero en francés debe ser como Champollion, ¿no? Me acordé como el Chavo del Ocho cuando Champerón, no, Champollion. En 1799 los soldados franceses descubren la estela que se llama de Rosetta, y en 1822 Champollion logra descifrar por primera vez, después de siglos, logra descifrar lo que dicen los jeroglíficos. Durante siglos o milenios, podemos hablar, pasó, el significado de los jeroglíficos era desconocido. Hasta que en 1822 Champollion los descubre en París. Y eso nos abre el mundo a poder descubrir un montón de información que habían en los ¿Dónde lo templos encontró egipcios. él? ¿Dónde lo leyó? ¿Desde dónde lo leyó? ¿Quién? Champollion. Sí. Desde una piedra que descubrieron los franceses, que se llama estela, la piedra de Rosetta. Es que lo que quería que explicaras para nuestros oyentes que se entiende por una estela. Una piedra, así, una piedra que de hecho se quebró, se la pelearon entre los ingleses y los franceses. Los franceses le habían hecho como una filmina, le pusieron un papel encima y la fotocopiaron, y de ahí, la fotocopiaron digo, pero la copiaron, lo que decía ahí, y de ahí Champollion sacó la información. Como agradecimiento, el gobierno egipcio le regala este obelisco, que algunos lo han visto en la Plaza de la Concordia en París, al gobierno de Francia. Entonces esto es un dato histórico bastante interesante, bastante bonito también poder conocerlo. Bueno, no sé si tenemos alguna respuesta, hermano. Una tenemos por ahí, bueno, pues si nos comparte, por favor. Buenos días, pastores, que Dios me los bendiga. Duró 7 días. 7 días todas las plagas. 7 días todas las plagas. Bueno, tal vez la hermanita, muchas gracias hermanita, que no nos dijo el nombre, la bendecimos. La que duró 7 días fue la plaga de sangre, Pastor Rodolfo. Hay otra, dice. La primera. Solo la primera, querida hermana, sí duró 7 días. Y es algo muy interesante, porque en la Biblia, además de que la sangre es vida, pero ¿qué significa, por ejemplo, cuando una mujer tenía sangre? ¿Qué era? Impura ceremonialmente. Impura, era impura, ritualmente era impura. Entonces, casualmente, la primer plaga que se da es el río Nilo convertido en sangre, y eso es un símbolo de
Impureza ceremonial. Impureza. ¿Y cuántos días pasaron después de esa plaga? 7 días, que era el tiempo para poder purificarse. Vea qué interesante, qué curioso. El río Nilo era la fuente de vida para Egipto. Al verlo en sangre, era como un mensaje de decir, Dios está hiriendo al río. Y tanto lo hiere, tanto es la mano de Dios poderosa sobre el río Nilo, que mueren los peces. Entonces pasa de ser el símbolo de vida a priori, el símbolo de vida más grande, supremo que hay en el Nilo, a ser el símbolo de muerte. Y eso en la mente de un egipcio de ese momento era un mensaje muy poderoso. Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, está hiriendo al Nilo, donde habita el dios Api, que es el dios que cuida el Nilo. Y el Nilo era una personificación de Osiris, uno de los dioses máximos también de Egipto. Pero esa plaga, querida hermana, solo esa plaga dura 7 días. ¿No tenemos más respuestas? Sí, hay otro, parece. Ok. Vamos con esta. Hola, muy entonces. buenos días, pastores. Les Buenos habla días. Giovanni Heredia. Mucho Duraron 7 días las plagas. 7 días. Ok, gracias hermanito, Giovanni. Hola, hola, bendiciones. Y hubo una como de neblina espesa que duró, se supone, 3 días. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, amén, igual. Ok, 3 días. 3 días. Ok. Entre esas dos ya llevaríamos días. ¿Vieron qué? Entre esas dos ya llevaríamos días. Sí. Bueno, resulta, vamos a ir al texto bíblico. La mayoría de los estudiosos dicen que la plaga de sangre ocurrió para que Dios pudiera hacerlo, el milagro o su manifestación de poder más grande y más poderosa. Dios no iba a escoger cualquier momento para poder herir al Nilo y que fuera sangre. La mayoría de los estudiosos concuerdan que esto ocurrió en el desbordamiento del río Nilo. ¿Se acuerdan que en clases anteriores hablamos que una vez al año el río Nilo venía y se desbordaba desde el norte? Y ahí donde traía ese montón de nitratos, de cosas que el suelo necesitaba, y por eso el Nilo, Egipto era tan fecundo, ¿verdad? Por ese desbordamiento. Es tierra negra todos los años. Imagínense lo que es que aquí en Cartago, que es un lugar productor de papa, y que los productores todos los años un río venga y les traiga tierra nueva negra. Imagínense qué clase de producción podría haber. Eso se dice, ¿cuándo se desbordaba el Nilo? En el mes de agosto, aproximadamente en el mes de agosto ocurría el desbordamiento del Nilo, número 1. Número 2, pastor, ¿en qué mes se celebra la Pascua? Los judíos, ¿en qué mes celebran la Pascua? Entre marzo y abril, ¿no? Entre Pero marzo y abril. no sé el mes de ellos, El no mes recuerdo cómo se llama. del nombre de mi hija, ¿se acuerda? De Abi. Micrófono. En el mes de Abi. Entonces, en el 13.5, en Éxodo 13.5, si usted me puede leer, Pastor Rodolfo, Pastor Juan Luis, que usted que le gusta leer la Biblia bastante. Con todo gusto, 13:5. Ujú. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo, del heveo y del jebuseo, 4 era, 13.4. vosotros salís hoy en el mes de Abib. Ajá, en el mes de Abib. Y el mes de Abib era más o menos en el mes de febrero o marzo. Entonces, Pastor Rodolfo, si los números no nos fallan, si el desbordamiento del río Nilo fue en agosto, que es donde se produce el ataque de Jehová al río Nilo, y es herido y está con sangre, y el pueblo de Israel sale más o menos en febrero o marzo, entonces ¿cuántos meses podemos decir que duraron las plagas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Agosto, Ajá. septiembre, octubre, noviembre, 7, 8 diciembre, meses. enero, febrero, marzo. 7, 8 por ahí. 7, 8 meses, exacto. Ahí el texto no nos miente. Entonces, aproximadamente lo que dicen muchos eruditos, muchos estudiosos es que el periodo de castigo, el periodo donde Dios demuestra su poder, donde Dios demuestra con brazo fuerte y se muestra al mundo, es de 7 a 8 meses. Entonces, qué bonito poder establecer eso, porque muchas veces nosotros estamos estudiando, hablamos de las plagas, predicamos de las plagas, nos predican de las plagas, pero no sabemos realmente de qué tiempo estamos hablando, porque algunos dicen, como decían los hermanos, que duraron 7 días, otros dicen que fueron 3 días, pero ¿cuánto tiempo transcurrió entre una plaga y otra? ¿Cuánto tiempo estuvo Faraón pensando en si dejaba ir o no al pueblo? ¿Cuánto tiempo estuvo Faraón
¿cuánto tiempo tuvo para poder cambiar de opinión? Y aún así, 8 meses recibiendo de Dios, confrontación de Dios, recibiendo palabra de Dios, y él no cambió su opinión hasta el puro final. ¿Qué lección es para nosotros hoy día también? Sin embargo, la Biblia narra que él no cambia de opinión nunca, porque Sí. aún dejando de salir al pueblo de Israel, luego vuelve otra vez a su necedad y sale allí ¿cómo se llama?, a perseguir a Israel, y es donde sus ejércitos terminan allí, también en el fondo del mar, ahogados totalmente. ¿verdad? Correcto. Y vos tenés razón. Y la historia de él, bueno, la Biblia no dice qué pasa con él, pero da la impresión que ahí su reino queda totalmente debilitado. Algunos dicen, de hecho, que eso es uno de los grandes enigmas que hay con respecto a lo que dice el texto bíblico. Si el texto no lo dice claramente que Faraón murió, entonces algunos dicen que sí, pero no lo dice tan claro. Por eso, ¿quién fue? Y lo vamos a ver en algún momento, en otro viernes. ¿Quién fue el faraón de Egipto? Que sería bonito saber. El faraón de Egipto, no, el faraón del Éxodo. Va a depender mucho si es cierto que ese faraón murió o no murió ahí. Porque si fuera como dicen, Ramsés no murió, según las crónicas, no murió ahí. Ahora, mira qué interesante. Si efectivamente, como dice la Biblia, y así lo creo yo, su ejército, o la mayoría de su ejército, quedó hundido en el fondo del mar, esto coincide con el periodo de que un Egipto debilitado le permita al pueblo de Israel llegar a conquistar la tierra prometida que antes estuvo bajo servidumbre egipcia también. Un pueblo hebreo. ¿Qué dije? Que el pueblo egipcio llegara a conquistar. Que el pueblo hebreo, en este caso, perdón, ok. el pueblo de Israel llegara a conquistar la tierra de Canaán, en tanto que Egipto había perdido su fortaleza Claro. como imperio. Claro, recordemos que algunos historiadores concuerdan en el hecho de que en 1274 a.C. se da lo que algunos historiadores llaman que es la Primera Guerra Mundial. Se enfrentan, dice que miles de carros de combate. ¿En qué año dijiste? 1274 a.C. ¿Cómo se llamó la guerra? La batalla de Kadesh. Ok, me está... No, es que ya me lo había dicho. En otro curso me lo había dicho, pero no lo ha expresado aquí a los... No, en la batalla de Kadesh, en 1274, cerca de Siria, es más cerca de la ciudad de Petra, que ustedes conocen, ahí se da esa batalla, esa confrontación entre el imperio que dominaba la parte sur de la zona, que es el imperio egipcio. Arriba tenemos al imperio hitita, que estaba ubicado precisamente, o estaba ubicado donde ustedes andaban hace poco, en Turquía. Y la zona de Canaán queda como un sándwich entre las dos. Abajo tenemos a Egipto, arriba tenemos los hititas, y la zona de Canaán era como, ¿verdad? Estaba en control egipcio, pero siempre estaba ese conflicto ahí de intereses. Entonces, en 1274 se da esa batalla en Kadesh. Y dicen, vea qué interesante, Pastor Rodolfo. Perdón. Según las crónicas egipcias que están escritas en los templos, ellos ganaron esa batalla. Y durante siglos se pensó que era cierto que Egipto había ganado en la batalla de Kadesh. Es decir, contaban la historia a su fiel interés. ¿Por qué? Porque nosotros siempre recordamos y le contamos a nuestros hijos todas las cosas bonitas que nos pasan normalmente, ¿verdad? Pero las derrotas y las cosas feas nos las reservamos muchas veces para nosotros, cuando deberíamos también es parte de lo que somos hoy día. Entonces, ningún faraón va a contar en las paredes de los templos las derrotas que tuvieron, jamás. Y aunque fueran derrotas, se ha comprobado que muchas veces las ponían como victorias. Dos cosas importantes de esto, Pastor Rodolfo y Pastor Juan Luis. Durante muchos años, los historiadores dijeron que era mentira que existían los hititas que decía el texto bíblico. Durante muchos años se burlaron del texto bíblico porque el texto bíblico habla de los hititas y no existió ninguna cultura hitita. Perdón, para hacer una aclaración, que la Biblia habla de dos pueblos hititas, uno que habitaba Canaán y luego por decirlo así, el imperio asentado en Turquía. Algunos dicen que eran, bueno, son los famosos, algunos lo relacionan con el Eteo, Urías el Eteo, ¿verdad? Algunos dicen que no tiene que ver, algunos dicen que eran otros hititas, pero bueno, la cuestión aquí es que la Biblia hablaba de los hititas y no había
Eso es un invento más del texto bíblico. No existe tal imperio hitita. Eso no decían existe. los escépticos. Decían los historiadores, pastor, que estudian el texto bíblico, hay dos corrientes, hay varias, pero hay dos corrientes que son los que dominan. Están los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas, que han tenido mucho auge hoy día, son los que, como la misma palabra lo dice, minimizan todo lo que el texto bíblico dice. Entonces, ¿qué dice el minimalista? Hay un señor peruano que la gente escucha mucho, no voy a decir el nombre para no darle publicidad, si el que lo conoce sabe de quién estoy hablando, el que no lo conoce mejor que no sepa de quién es. Este señor peruano es minimalista y tiene muchos seguidores en YouTube y en Facebook, y todo lo que él dice, la gente dice, ay, claro, es que él lo que se ataca mucho el texto bíblico, y David no fue un rey, fue un líder nada más tribal. No había un reino en ese momento, lo que había era un reinito, por así decirlo. Entonces, estos minimalistas minimizan el texto bíblico. Los maximalistas sí creen lo que el texto bíblico dice. Hay otra escuela que es la escuela fundamentalista, que ellos dicen son los que van a estudiar con la Biblia en la mano. Entonces tratan más de ajustar los descubrimientos a lo que la Biblia dice en vez de que la evidencia hable por sí misma. Pero bueno, los minimalistas durante años se burlaron, Pastor Rodolfo, de los creyentes y del texto bíblico, porque no existía el imperio hitita. Y ¡fum! En el siglo XIX se descubre la ciudad que albergaba el imperio hitita, y eso fue un boom, porque entonces sí tenía razón el texto bíblico. Y ahora, la pregunta es, Pastor Rodolfo, ¿cuántas cosas más pueden haber ahorita que la gente dice no existe? La Biblia es un libro de cuentos y de fantasías. No es que no exista, quizás es que no se ha descubierto todavía. Recién, no sé si leíste que acaban de descubrir las murallas en Jerusalén, las murallas de David. Y eso tiene como locos a muchos historiadores, a los arqueólogos. Entonces, el imperio hitita, que está en Turquía o estaba en Turquía, se enfrenta al imperio egipcio en Kadesh. Y cuando descubren la ciudad hitita, el imperio hitita, se descubre que no fue que Egipto ganó. Quedaron los dos muy debilitados. ¿Y qué nació de ahí? De hecho, que es un patrimonio de la humanidad. El primer tratado de paz conocido por la humanidad hoy día fue ese tratado de paz que hicieron los egipcios y los hititas, que hoy día está en la ONU. Está ahí, ¿cómo se llama? Mostrado. No se sabe si hay uno antes, pero el primero que conocemos es ese. Y entonces los dos imperios quedan tan debilitados que ahí es donde la zona de Canaán, lo que usted está diciendo, ya Egipto no tiene poder para subir a Canaán. Recordemos que Canaán está en el medio. ¿Y qué es lo que dicen los historiadores? Entonces, que ese es el momento propicio, una ventana de oportunidad que se abre para que los hebreos puedan desarrollar las historias que vienen en el texto bíblico. Quiero hacer un par de inserciones. La primera es que nosotros hemos estado, el pastor Rodolfo en este viaje no estuvo, pero en Turquía hemos estado en la ciudad de Adana, en el Museo Arqueológico de Adana, en donde precisamente se explica esta este imperio hitita, el imperio hitita, y ahí tienen su asentamiento desde el punto de vista arqueológico explicado, ahora en Turquía, en la ciudad de Adana. Digo para los que eran escépticos, ¿verdad? Y lo otro que siempre me he preguntado, para volver a las plagas, que sería la última de la que quiero hablar, si es que acaso Faraón no era el primogénito, dado que él no murió con la plaga de los primogénitos, pero solo lo dejo ahí en el horizonte porque no hemos llegado a ella. Ok, muy buena pregunta. Muchas gracias, pastor. Bueno, los primogénitos se dice que eran de los padres vivos en ese momento, ¿verdad? Por eso sí muere el hijo de Faraón, porque era ahí estaba su padre. Esa es una de las explicaciones. Sí, esa es una de las posibles explicaciones. Y recordemos que eso fue una de las plagas más duras para ellos, porque el hijo de Faraón que muere, según la mitología egipcia, era la reencarnación de Osiris, era la reencarnación de Faraón. Él iba a obtener sus poderes divinos. Entonces, ¿cómo es posible que si él iba a obtener los poderes divinos y él era la reencarnación de Osiris, ¿por qué muere? Era otro mensaje de Jehová, entonces. Es otro mensaje muy poderoso. Ok, ahora, volvemos al asunto de las plagas. La primera plaga, entonces, que ya vimos fue la plaga de sangre. La segunda plaga es la plaga de las ranas.
Dice el texto bíblico, 7 días pasaron, dice Éxodo 8, no, 7:25, 7 días pasaron después de que el Señor golpeó al Nilo. Recordemos que esa palabra golpeó en el texto original es como cuando un Dios en el pensamiento pasado quería como declarar un estado de guerra. Es la idea que da el texto. La primer plaga, vean qué interesante esto, Pastor Rodolfo y Pastor Juan Luis. ¿Recuerdan qué le dijo Moisés al Señor cuando el Señor lo llama en la zarza y le dice que ¿cómo se llama? Que él va a ir y que él vaya como emisario? ¿Cuál es la respuesta que le da? La excusa que le da. ¿Qué es lo que le dice al Señor? Él dice, yo no soy. Yo no sé hablar. No sé hablar muy bien, ¿verdad? Tardo para hablar. Tardo para hablar, dice el texto bíblico. Algunos estudiosos, esta es una versión muy interesante, dicen, porque la mayoría de nosotros conocemos lo que el texto dice, que era tartamudo, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que no es eso a lo que él se refiere. Tardo para hablar. Pero el texto bíblico no dice que era tartamudo. Bueno, no. Tardo para hablar. Se ha interpretado. Se interpreta, sí. Algunas versiones, me parece haber leído alguna versión en algún momento que dice eso, pero bueno, es lo que nosotros hoy día... Pero es que también se puede interpretar como tardo para hablar, como no soy como muy elocuente. Sí. Ahora, ¿por qué no soy muy elocuente? La pregunta. Un pánico escénico. Sí. No, Tal vez algunos estudiosos, ven qué interesante esta explicación. Ya habían pasado ¿cuántos 40 años desde que Moisés se fue de Egipto? 40 años. Podía haber olvidado el lengua. egipcio porque ya no lo hablaba. Correcto. ¿Te ha pasado? Estudiamos una lengua francés. Ajá. Yo no llevé francés en el colegio, pero muchos llevaron francés en el colegio. Yo. ¿Usted Yo llevó también. francés en el colegio? Yo también, bonjour, monsieur, bonjour, Ok. bonjour, mademoiselle, merci. Hasta ahí. Así está ahí. ¿Por qué? Porque Bueno, de hambre no nos morimos. por lo menos, ¿verdad? Fue un croissant y monsieur croissant, ¿verdad? Pero lo que nos enseñaron, o que lo pudieron haber enseñado en el colegio con respecto a la morfología de la lengua y a la síntesis, todo eso a uno se le olvida. ¿Por qué? Porque vos no encontraron un francés con el cual practicar desde que salieron del colegio hace unos 15 años, digamos. Y no se sigue practicando. No se sigue practicando. Entonces algunos dicen Que podría ser que él lo haya olvidado un poco. Exacto, que le están diciendo que vaya a hablar con Faraón. Y dice, pero yo ya el egipcio. La pregunta que me surge es, ¿qué idioma entonces hablaría el pueblo de Israel en el desierto? Porque venían de muchos años. Ellos tenían que haber manejado el egipcio, sí. Sin embargo, decilo vos. Dale. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que siempre ha cuidado, siempre ha guardado su idioma, ¿verdad? Ahora, cuando ellos entran a Egipto, hablaban, me parece a mí, más arameo que otra cosa. Salvo que aquí no. Cuando ellos entran, ¿a dónde? A Egipto. No, Ellos, recordemos que Pero es que estuvieron muchos años ahí, los hijos nacían oyendo el idioma egipcio. Exacto. Pero recordemos que Abraham no hablaba hebreo. Es más, no era hebreo. No era hebreo, sí. Hablaba algún idioma semítico, ¿verdad? Exacto. De la zona de Ur, de la zona de... ya olvidé la palabra a la ciudad... Ahorita me acuerdo. En la zona de Babilonia, ahí, ¿verdad? De la parte de arriba. Pero muy probablemente podrían hablar egipcio. Ahora que estuve ahí en Suecia, hay mucha migración en Francia, hay mucha migración de los países africanos. Ajá. Y usted los oye a ellos hablando entre ellos su idioma natal, ¿verdad? Obviamente uno sabe que porque no es francés, porque uno conoce y distingue el francés y es un idioma más golpeado, pero cuando se dirigen a las personas de afuera, te hablan en francés. Eso es muy normal en un migrante. Y el pueblo hebreo siempre se ha caracterizado por preservar y cuidar sus tradiciones y su lengua también. O sea que posiblemente estando en Egipto hablaban hebreo. Entre ellos, muy probablemente sí. El dialecto que hablasen entre ellos, más los historiadores le llaman no hebreo como tal, sino paleohebreo, ¿verdad? Que el paleo es como un hebreo primitivo, ¿verdad? Por así decirlo. Lo que ellos podrían hablar en ese momento.
Y muy probablemente, si están en egipcios 100 años, 200 años, muy probablemente podrían hablar también, conocer, porque ¿cómo hacía entonces un capataz para darle alguna orden? ¿Verdad? ¿Cómo hacían para dirigirse con las otras O personas? sea que podríamos entonces deducir que Moisés tenía temor, pero ojo esto, tenía temor de no hablar correctamente el egipcio ante el faraón. Ante el faraón. Pero entonces, ¿por qué le dice manda a mi hermano Aarón? Porque Aarón, eso es lo que quería yo opinar, Aarón sí vivía Estaba en ahí, Egipto. exacto. De hecho, la Biblia dice que Aarón sale, movido por Dios también, a encontrarse en el camino con Moisés, a darle la bienvenida, pareciera que casi afuerita de Egipto. Sí. Ellos se vuelven a encontrar ahí en el camino, en el desierto, pero Aarón nunca salió de Egipto, ni su madre, ni su hermana María, ni su padre. Por eso la clave en Éxodo 3:14, cuando Dios se le revela a Moisés, para que ellos puedan entender realmente o reconocer a Moisés como un enviado de Dios, es cuando Dios le revela ese nombre a Moisés, casualmente. ¿Por qué? Porque era el nombre en su idioma. Y si Moisés era, pensémoslo en el plano humano y natural, Moisés fue criado en palacio. ¿Ok? Para los hebreos, él no era un hebreo legítimo, ¿verdad? Porque fue criado en palacio, no solo fue criado con los egipcios, sino que fue criado en palacio, era de la nobleza, no se mezclaba con el pueblo. ¿Y cómo iba a saber Moisés el nombre que supuestamente se preservaba de Dios de tradición en tradición solo con los sabios del pueblo? Entonces lo que Dios le revela a Moisés cuando le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aparentemente es ese nombre, el tetragramatón que nosotros conocemos, el nombre de las 4 letras, que era un nombre desconocido aún para la mayoría del pueblo llano, y solo era conocido por cierto segmento, cierta élite religiosa del pueblo. Y ahí es donde Moisés se devuelve al pueblo diciendo, Dios se me reveló. Bueno, ¿cómo te creemos que Dios se reveló? Pero ve lo que dice la Reina Valera. Porque Moisés le dice al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, aquí como que está diciendo que me cuesta expresarme. Correcto. Dice, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Qué capítulo estás leyendo, pastor? 3. El 4 días de 4 Éxodo. días. Entonces casi como que aquí, casi como que nos bota esta teoría. Porque él está diciendo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes. O sea, ni cuando estaba en Egipto, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Correcto, ese torpe de lengua es donde, entonces, por eso siempre hemos aprendido o siempre nos han enseñado de que el hombre le costaba expresarse. No parece, después que fuera así, pero por eso algunos historiadores dicen que el problema de él era más que todo con el egipcio y tenía que ir a hablar con Faraón y no directamente una forma de expresarse. Mira lo que ¿verdad? dice en ese texto la Nueva Traducción Viviente. Me parece un poquito jaladito, pero dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Que alguien podría decir, se me traba la lengua, ve que era tartamudo, pero es que dice, se me enredan las palabras. Sí. Y qué interesante que podría hablar precisamente de la inteligibilidad de su lenguaje, no de que tuviera un problema de tartamudez. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, traducción lenguaje actual, pero es que yo no sé hablar bien. Esta suena más bonito. Siempre que me hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Pero eso se me traba la lengua sí me da lugar a pensar que era tartamudo. Correcto. Y es más feo esto que dice, este problema lo tengo desde niño. Y esa deducción que hace ese texto aquí es bastante interesante. ¿Cuál versión fue esa, la última? Es la traducción lenguaje actual, que no es interpretación del original. Sí, es una traducción dinámica, ¿verdad? Del no original. Ahora dice, perdón, la Dios ha hablado, yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Bueno, se me lengua la traba, decía, pero vea, le voy a contar 2 cosas para terminar porque lo importante aquí era ver lo que pasa en la primera y la segunda plaga. Un buen amigo mío de la iglesia, cuando hacíamos, él predicaba, él tenía ese problema de tartamudez. Y él antes de subir, pastor, era una prédica de 30, 40 minutos, antes de subir él todavía manifestaba el problema. Él predicaba y se iba. No tartamudeaba nada, absolutamente nada. Y terminaba la prédica y bajaba y hablaba como normalmente él hablaba. ¿Qué es eso? Bueno, eso es
la unción de Dios en ese momento actuando sobre la persona. Las personas que no lo conocían a él, solo lo conocían predicando, jamás pensaban que él tenía un problema del habla también. Hay textos bíblicos a propósito de lo que estás contando de este hermano, amigo tuyo, de que Dios lo usaba allí en ese momento, y ya luego volvía en la plática, en la interrelación, volvía con ese conflicto. Yo me pongo a pensar, por textos bíblicos a posteriori de la cuarta, quinta plaga, ya no habla Aarón. Ya. Es que a eso era lo que iba, pastor, para terminar. Era como pánico hoy, escénico, tal que vez, ¿verdad? En la primera plaga, Es ahí donde yo creo, en la pánico primera escénico. plaga, en Éxodo 7:20, Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todas las aguas del río se convirtió en sangre. Entonces, bueno, estamos hablando de que obviamente es Dios, pero ¿quién es el medio que utiliza Dios en la primera plaga? Aarón. Ok, la segunda plaga, la plaga de ranas, vuelve otra vez Aarón. Si vemos el versículo 8:5, luego el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara. ¿Qué había dicho Moisés? Yo no. Señor, es que yo no puedo, yo no soy capaz, a mí me cuesta. Entonces le voy a poner a Aarón. Y el Señor, hay muchas formas de ver esto, y es maravilloso. Cómo el Señor realmente cuidó a Moisés, lo respaldó, si era pánico escénico que tenía, si era que le costaba hablar, si era tímido. Podemos pensar cualquier cosa, si era que ya había olvidado al egipcio, lo que quiera. Pero vemos al Señor realmente cuidando a su siervo. Vemos al Señor realmente cuidando la integridad de Moisés, no exponiendo a Moisés. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No, vaya, confíe en el Señor, hágalo. Y podemos herir a una persona. Pero vemos como el mismo Señor, le está dando su espacio a Moisés. Todavía no te sentís bien, no te sentís cómodo, tenés alguna disconformidad con eso. Aquí está Aarón, que es tu profeta. ¿Se acuerda lo que le dice? Aarón va a ser tu profeta. ¿Qué es el profeta? El que habla en lugar de. ¿Se acuerda? Eso es un profeta, el que habla en lugar de. Y el Señor le dijo, Aarón va a ser tu profeta. Vos vas a ser como un Dios ante Faraón, y Aarón va a ser tu profeta. En la plaga de las ranas, el que habla y el que la ejecuta es Aarón. Y en la tercera plaga, en la plaga de los mosquitos, ¿quién lo hace? Si vemos también en el versículo en 8:17, así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaron a los hombres y animales. Las 3 primeras plagas, Aarón lo hace. Y vea qué lindo, y esto me encanta, pastor. Cuarta plaga, la plaga de tábanos. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás el paso al faraón. Vamos a hablar de eso, qué significa, pero ahorita no. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que le rinda culto. Si no lo dejas ir, te enviaré enjambres de tábanos sobre ti, sobre tus... y ahí le da todo lo que va a pasar. Y dice el versículo 24, y así lo hizo el Señor, densas nubes de tábanos. ¿Quién hace la plaga número 4? Moisés. El Señor directamente. El Señor directamente. ¡Pum! Él actúa. ¿Cuándo entra Moisés? Ya a partir de la otra plaga. Entonces vemos cómo hay un proceso de cuidado, de protección, de pastoreo. Y eso a mí me encanta. ¿Cuánto tenemos que aprender acerca de esto? Y esto es algo maravilloso de parte de Dios. Y para terminar, entonces, la plaga de ranas. La plaga de ranas, obviamente el río está convertido en sangre, muchas de las ranas salen, pero dice el texto bíblico que inundó las casas, era algo terrible. Y hay algo que pasa con los judíos, con los egipcios, que es que ellos tenían un dios, el dios Eket, que era un dios con la cabeza en forma de rana. Entonces no podían matar a las ranas porque estaban matando al dios Eket. Sí, claro. Entonces era un problema para ellos, ¿verdad? Porque cómo voy a matar a dios Eket, que está personificado en las ranas. Dios mismo destruyéndole la deidad Dios de ellos. mismo haciendo trizas a cada una de las deidades de Egipto. ¿Y qué es lo que pasa después? Dios mata a las ranas. Entonces ellos tienen, dice el texto bíblico, que hay un hedor, son cientos de ranas, y tienen que agarrar los cadáveres de las ranas e ir a deshacerse de ellos. Como diciendo, vea, su Dios está muerto. Lo que es para ellos, lo que vos estás diciendo, pastor, agarrar la personificación del dios Eket, que era el dios de la abundancia,
Imagínense, quedaron pero desarmados totalmente. Y tener que agarrar los cadáveres de esas ranas e ir a botarlos. Imagínense lo que podía significar para ellos eso. Y lo último, con eso termino, porque acuérdense que empezamos un poquito tarde, entonces No, sé que ya estamos con el tiempo, pero apenas estaba pensando que estábamos arrancando el programa. Sí, fue tardísimo ya. Y vea lo que dice, y con esto yo nada más quiero terminar. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruégale al Señor que aleje las ranas de mí, de mi pueblo. Yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Estamos leyendo el 8:9. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo y en tus casas se librarán de ellas. Si estás pasando por un problema, por una adversidad, por algo que te está doliendo, que te está llegando fuerte, como en el caso, tenés una plaga de ranas, llamémosle esto una prueba, una adversidad, lo que estamos pasando todos en la vida en algún momento. Y Dios le dice: ¿cuándo querés, Juan Luis, que te quite esto encima? Ya. ¿Qué dirías vos? En este momento. Ya. Vea la respuesta de Faraón. Qué triste. Mañana. Pidió una noche más. Sí. Mañana. Una noche Entonces, más con las ranas. Hay que preguntarle al texto bíblico: ¿por qué Faraón dice mañana? ¿Por qué si tenés la casa, hay ranas por todo lado, abrís y ranas por aquí, ranas por allá? ¿Por qué decís que mañana? Estaba pensando que tal vez su Dios iba a hacer algo. Puede ser que está pensando, dándole tiempo a Eket a ver si Eket va a reaccionar y va a hacer algo. Puede ser que está diciendo: este Moisés se las trae. Seguro es que ya las ranas se va a acabar la plaga. Y si yo digo ya, él va a decir que es porque él lo está actuando, ¿verdad? Y seguro vino a decirme: porque ya las ranas se van a ir, voy a mejor a jugar con Moisés, voy a ser más inteligente. Mañana, Moisés. Pero vemos cómo a él no le importa a su pueblo, no le importa a él, no le importa lo que su pueblo está sufriendo. Y muchas veces, pastores, ¿cuántas veces tal vez nosotros, por nuestra necedad, por nuestra cabezonada, Dios nos da una salida, Dios nos está diciendo: eso es lo que tenés que hacer para salir de este pecado, pero nosotros queremos acariciar el pecado una noche más y decir: mañana, cuando Dios nos está llamando a servir. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Cuando esté bien con Dios, cuando salga de este pecado, voy a la iglesia. Cuando renuncie a esta inmundicia, porque las ranas eran una inmundicia. La sangre del río era impureza, las ranas era inmundicia. Cuando salga de esta inmundicia, voy a ponerme a cuentas con Dios. Cuando salga de este pecado, deje de hacer lo que estoy haciendo, voy a ir a servir a la iglesia. Pero es hoy. Pero nunca le puso fecha cuándo va a salir. No. Nada más se dice eso. Sí, tras de eso, ¿verdad? Entonces es un mensaje muy fuerte para nosotros hoy día. Cuando Dios dice ya, y es renunciar, es salir de esa inmundicia en la que estamos metidos y no dejarlos para el día siguiente, como Faraón hizo. Y ahí va demostrando la dureza de su corazón, su obstinación incluso ante la guía y la dirección de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, Moisés fue y le pidió al Señor por las ranas y el Señor no las quitó, el Señor las mató. ¿Para qué? Para que fuera más duro el mensaje. No era que se fueran, se retiraran, sino que fuera más duro ver a la representación del Dios Eket muertos, y para que Faraón entendiera realmente que era Dios el que estaba actuando, y que cuando Dios dice: tenemos que movernos en esta dirección, movámonos en esa dirección, pase lo que pase. Qué bueno. Dios me los bendiga. Qué bueno. Y Moisés, después de que descendió con las tablas de la ley, se convirtió en un tremendo predicador. Ah, sí, claro. Estaba yo recordando eso ahora. Sí. Por eso les digo que en mi criterio era cierto pánico escénico. Sí. Que él decía: y se me traba la lengua, yo no sé hablar en público, ¿verdad? Sí. Y luego ve las maravillas de Dios que dice: no, aquí yo me tiro. Póngale una pausa ahí a las ranas para seguir. A las ranitas, quedamos Sí, en las en el ranitas. próximo, Perfecto, Pastor Rodolfo, Muy gracias. bien, gracias a todo el pueblo precioso del Señor. Si Dios quiere, hoy a las 9 de la noche es nuestra retransmisión y seguimos la próxima semana. Muchas bendiciones y siempre firmes y adelante. Es La orden del Señor. Eso, así me gusta. Y si me pierdo, me encontrarás y guiarás. Estereovisión presentó El Buen Pastor. El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3. En Estereovisión llenamos tu